Ok, sí, ¿verdad? Oficialmente, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos nuevamente. Gracias por conectarse con nosotros en esta última charla de la Semana de Polinizadores que estamos teniendo, ¿verdad? Mi nombre es Carla Montalvo, soy la coordinadora de los grupos de Roots and Shoots de Puerto Rico y hoy estoy acompañada, ¿verdad?, por la compañera Lucy Sosa, que es coordinadora del grupo Niños en Acción de Roots and Shoots Venezuela. Así que nada, les damos la más cordial bienvenida, les agradecemos por estar una vez más conectados con nosotros y dejo a Lucy, ¿verdad?, para que pueda presentar a la conferenciante que vamos a tener la tarde de hoy, así que espero que puedan disfrutar de esta charla. Gracias. Gracias, Carla. Sí, siempre es un placer colaborar, ¿verdad? Desde Venezuela. Teníamos a Anaís ahorita en la pantalla, pero me da la impresión que se le cayó. Y ahora está ¿No te entrando parece? nuevamente. Ok. Entonces espero que esté para presentarla. Sí. Hola. Ahí está. Bueno, estábamos hablando antes de que se conectaran de la luz y todo eso. Bueno, que ella nos advirtió que podía suceder. Evidentemente le sucedió. ¿Tú nos escuchas, Anaís? Todavía, creo que se está conectando al audio. Ok, ahora te voy a presentar, ¿ok? ¿Me escuchas? A ver, sí, ¿me escuchan ustedes ok. a mí? Ok, perfecto. Sí, ok. Bueno, Anaís es biólogo egresada de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela, actual estudiante de la maestría en ecología en el Instituto Venezolano de Investigación Científica. Está dedicada al estudio de interacciones plantas-colibríes en bosques nublados en Venezuela. Su charla, que se llama Héroes Invisibles, pues nos las va a dar acerca de los polinizadores en general y va a tocar el tema de los colibríes también, ya que es su experticia. Bienvenida, Anaís. Entonces, estamos listos para escucharte. ¿Será que se le cayó de nuevo? Sí, se le cayó de nuevo, pero ahí está entrando. Entonces, ella nos pidió disculpas, ¿verdad? Pues si se caía la conexión, así que pues nada. Estamos todos en el mismo. Sí. Ahí está entrando nuevamente. Ahí está entrando. Está en vivo, que así que use esas los... cosas pasan. Sí. Bueno, Anaís, puedes compartir pantalla si quieres. Todavía está por ahí. Ahí creo que se le cayó la conexión nuevamente. Sí, ¿será que se cambia a datos? Voy a decir. No sé. Démosle un par de minutitos para ver si puede conectarse nuevamente, ¿verdad? Les pedimos disculpas, pero son cosas que pasan. La tecnología no siempre está de nuestro lado, a veces nos falla, lo sabemos muy bien. Lo único en lo que no podemos confiar, la tecnología. Sí. Un brequecito, Anaí, que no te logramos escuchar. Yo le digo que sí. ¿Estás por ahí, Anaí? ¿Nos escuchas? Sí, ya está. ¿Sí? No tiene audio, Anaí, por si acaso. No te escuchamos. Habla para ver. ¿Nos escuchas, Anaí? Tiene un tema con el sonido, entonces sal y vuelve a entrar. Exacto, sí.
No sé si no se conecta con el audio o algo así, no sé. Por ahí vamos, por ahí vamos. Bueno, disculpen los inconvenientes, ¿verdad? Estas cosas pasan y estamos en vivo. Sí, se va a salir y va a intentar entrar de nuevo. Ok, sí, está bien, no hay problema. La conexión que nos falla. Estamos. Estábamos hablando, teníamos rato hablando. Sí, eso fue. Y no se le cayó ni un momentico, pero apenas comenzó ¿verdad? la charla, se le cayó. Sí. Es que estaba la conversación tan buena que no querían que diéramos la charla. Eso era poniéndonos al día culturalmente. Eso es lo mejor de Estamos todo. tan cerca. Sí, tan cerca y tan lejos a la vez. Pero ya pronto cruzaremos el chat, definitivamente. Ya, y hacemos paseos de aquí para allá y de allá para acá. Claro. Conocer los sitios. Yo quiero ir a Mérida. Me anoto. ¿Dónde está ella? Ella está en Los Andes. Ah, bueno, sí. No sé, pero haremos un road trip a Venezuela. El que se quiera apuntar, pues está bienvenido. Visitaremos los países que hemos tenido conferencias durante el año. Aquí estoy. Aquí está. Ya te presenté, ya se les olvidó quién eras, pero no importa, tú empieza. Quedó grabado, bueno, no te preocupes. No importa. Ok, bueno. Primero, gracias por Shoots and Roots por haberme invitado y a todas las personas que están participando de esta charla. Bueno, yo me llamo Anaís Bastidas y ya me presentaron. Entonces, bueno, hice esta charla de una manera muy sencilla y muy didáctica, hablando principalmente del tema de la polinización. Voy a compartir en mi pantalla la presentación y bueno, a medida que vaya presentando, pues les voy hablando. ¿Sí me ven todos todavía? Ok. Y ven la presentación, ¿cierto? Sí. Bueno, perfecto. Esta charla quise hacerla un poco más informal, menos científica, y por eso le coloqué este nombre, que se llama Héroes Invencibles, el gran secreto de las plantas. Cuando hablamos de la polinización o los polinizadores, nos preguntamos qué son los polinizadores y la respuesta más obvia, pues, son animales. ¿Y qué hacen los polinizadores? Pues transportan polen. ¿Y a quién polinizan? A las angiospermas. Entonces ya ahí la pregunta como que se nos complica un poquito. Y van a decir, bueno, perdimos el tiempo porque eso ya lo sabíamos. Pero bueno, vamos a intentar explicar cada uno de estos términos para ir como entendiendo de qué viene todo esto de los polinizadores. Si damos una definición muy sencilla, sería que los polinizadores son animales que transportan polen entre las especies de angiospermas. Pero, ¿qué son las angiospermas? Bueno, las angiospermas son un grupo de plantas que producen flores, frutos y semillas. Y son tal vez las más abundantes y diversas que hay en el planeta Tierra. Representan casi el 95% de las plantas superiores, es decir, aquellas que tienen tejidos complejos y de sostén. Y como pueden ver, son responsables no solo de muchísimos ambientes naturales o de la diversidad de muchísimos ambientes naturales, sino también son importantes en el mundo de la economía y, digamos, de la existencia de la humanidad, porque
todos los días comemos frutos, los frutos son extremadamente necesarios para todo el tema de la economía y muy pocas veces nos preguntamos el por qué esos frutos existen y cuando los compramos no pensamos que esto tiene nada que ver con los polinizadores. Entonces, bueno, pero ¿en qué se basa el éxito de estas plantas? Porque siendo ellas tan diversas y, digamos, representando el 95% de lo que conocemos como plantas superiores, tienen que tener un secreto. Entonces, el secreto de ellas, el éxito de estas plantas, se basa en lo que conocemos como la recombinación genética. Bueno, ¿y qué es eso? Eso es lo que ellas esconden, que es su secreto, las semillas, que es el objetivo final de la polinización. Nosotros nunca nos planteamos, o sea, nunca podemos ver de manera tan sencilla que todo el proceso de polinización simplemente es para generar una semilla. Una semilla que además tiene una recombinación genética y una variabilidad que le permite a las especies vegetales, digamos, adaptarse a diferentes ambientes y superar diferentes circunstancias. Entonces, bueno, el gran secreto es que el objetivo final de la polinización son las semillas. ¿Cómo consiguen las plantas esa variabilidad genética o esa recombinación genética? A través de la reproducción sexual. Para que exista una reproducción sexual en las plantas tienen que existir gametos. Gametos no son más que células con la mitad de la información genética, ¿verdad? Es decir, que una de las plantas o un individuo comparte la mitad de su información genética con otro individuo para hacer un tercer individuo que tenga una variabilidad genética, que sea un nuevo individuo totalmente diferente, igual que los humanos en las plantas. Para eso debe existir un órgano donador de gametos. En el caso de las plantas se llama androceo y convencionalmente llamado masculino, el órgano masculino, y un órgano receptor y cuidador, digámoslo de esta manera, de ese gameto, donde se fecunda además el cigoto. Ese órgano se conoce como gineceo y convencionalmente como el órgano femenino. Estos dos órganos que deben existir en las plantas generan un cigoto que posteriormente serán semillas, una o varias semillas. Ok, pero ¿dónde se encuentran estas estructuras? ¿Dónde se encuentran estos órganos? Bueno, existen nuestras flores, que las flores son las estructuras de las angiospermas donde se encuentran los órganos reproductivos. A simple vista, esto no es muy fácil de ver, ¿no? Mucho de lo que no entendemos sobre la polinización tiene que ver con la estructura de las flores. Entonces, bueno, de lo que no entendemos, los que no estudiamos este tema a fondo, pues. Yo siempre he pensado que si un niño entiende esto, su relación con la naturaleza es diferente. Puede entender por qué no debe arrancar flores y puede entender por qué hay que respetar a los polinizadores. Entonces, bueno, veamos un poquito cómo se estructuran estos órganos dentro, o cómo se encuentran estos órganos dentro de las estructuras conocidas como flores. Como ya les dije, bueno, en este caso tenemos una flor hermafrodita que tiene los dos órganos, gineceo y androceo, y el gineceo pues tiene dos partes principales, que son las anteras, donde se encuentra el polen, y los filamentos que sostienen a las anteras. Y el androceo, y aquí me equivoqué, perdón, el gineceo va abajo, va arriba. Anteras y filamentos es el androceo. Y abajo tenemos el gineceo, me disculpan esa, que está formado por el estigma,
que es la parte superior, déjame ver si yo marco aquí, es esta parte donde se recibe el polen. Luego el estilo, que es el conducto por donde el polen va a descender hasta el ovario, que es donde se va a fecundar y posteriormente se va a convertir en una semilla dentro de un fruto. De todas maneras, bueno, esta es una descripción muy sencilla, como para dar una idea básica de lo que significa eso. Repito, para que por confusión, el androceo sería el masculino, que está formado por anteras y filamentos, y el gineceo, estigma, estilo de ovario. Solo que aquí, pues, me equivoqué. Existe esta distribución de órganos sexuales, existe de diferentes tipos. Se pueden encontrar flores que solo tienen órganos masculinos, se pueden encontrar flores donde solo encontramos el órgano femenino, y podemos encontrar flores donde encontramos tanto órganos femeninos como órganos masculinos. Incluso hay otra variabilidad que no la voy a explicar, que es si ellas se pueden encontrar todas en un mismo individuo o se pueden encontrar en individuos diferentes, pero eso no lo vamos a tocar. Tenemos aquí el ejemplo de unas flores masculinas de, bueno, nosotros le llamamos lechosa, no sé, en Puerto Rico le llamarán papaya, no sé cuál sería el equivalente, pero son las flores de la papaya o la lechosa, que son totalmente masculinas y como verán carecen de un ovario, son largas donde solo está la antera, ¿verdad? Y adentro, que no lo vemos, está el filamento. En mi país, no sé si en Puerto Rico lo dicen, aquí a veces dicen, no, que esa es una lechosa macho, porque no da frutos, no da lechosas. Bueno, son en efecto plantas que solo donan polen, pero no generan fruto. Pero también tenemos entonces las flores femeninas, donde solamente hay un estigma con un órgano femenino, ¿verdad? Un gineceo, y donde aquí podemos ver el estigma, donde se recibe el polen, y aquí el ovario, que posteriormente se irá convirtiendo en una lechosa en el futuro. Entonces están esas dos variabilidades, y también tenemos aquí lo que creo que todos los lirios podemos observar claramente cómo son. Tenemos el órgano masculino y el órgano femenino, o androceo y gineceo, dentro de la misma flor. Aquí podemos observar, ¿verdad? El estigma, donde llega el polen, y todas estas son anteras con polen. Ok, entonces, aquí hay dos grandes conclusiones que me gustaría dejar para este punto. Y las primeras son, ¿verdad?, que las angiospermas son el grupo de plantas más abundantes sobre la Tierra y obtienen su éxito evolutivo y adaptativo a través de la producción de semillas, que son el producto final de la reproducción sexual interespecífica. ¿Por qué interespecífica? Porque es entre las especies, o sea, entre individuos de la misma especie de planta. Otra conclusión que me gustaría dejar de esta parte es que dicha reproducción sexual se da a través de unas estructuras especializadas llamadas flores, y en ellas hay órganos donadores, filamentos, que es el androceo, y un órgano receptor, que además no solo recibe, sino que fecunda y luego cuida o hace crecer la semilla, y que esto es lo que permite la recombinación genética. Y además, mientras más lejos viaje el polen, digamos que más variabilidad vamos a tener. Por eso lo vamos a conversar ahora. Entonces, en este punto, no sé si alguien tiene una pregunta con respecto a esto, porque este es el meollo de la cuestión. Si entendemos esto, todo lo demás lo podemos entender. A ver, ya va, porque me volvió un rollo ahora con voy a parar la presentación para entonces abrir el chat. No sé si alguien quiere preguntar algo, si todo está claro
con respecto a esto? Creo que nadie tiene preguntas, ¿cierto? A ver, espera un minuto. Ok. Bueno, voy a seguir entonces compartiendo la presentación. Vamos a ver. Ok. Llegué hasta acá. Luego regresamos a nuestra definición principal. Y ahora vamos a hablar del polen. O sea, vamos, ¿verdad? Primero que son las angiospermas, ahora vamos a hablar del polen. Bueno, el polen es el protagonista de esta historia. Y como ya comentamos, el polen tiene que viajar desde las anteras hasta los estigmas del gineceo. Entonces, por eso es que realmente se llama polinización. Este transitar del polen hasta el gineceo tiene muchas implicaciones. Una de ellas es que probablemente ese gineceo reciba, o sea, ese estigma reciba muchísimos tipos de polen de diferentes especies. Pero los granos de polen en realidad son muy diferentes entre sí, como ustedes pueden ver. Y todos son muy específicos para llegar a el estigma de su misma especie. Entonces, no solo el polen es específico, sino también los estigmas tienen sistemas de reconocimiento muy especializados para cada tipo de polen y solo dejan, digamos, entrar o solo aceptan aquellos granos de polen que tienen esa configuración que define que son de su especie. Esto es algo muy importante porque posteriormente veremos que los polinizadores transportan en sus viajes muchísimas diferentes granos de polen de diferentes especies. Ahora bien, este proceso, ¿verdad? O sea, las plantas, digamos, han podido aprovechar, o diría evolucionar, dirían mis profesores, para poder transmitir o llevar este polen de diferentes formas. Entonces, la polinización puede ocurrir por aire, por agua o a través de los animales. Los primeros dos factores son factores totalmente abióticos y que además muchas de las veces no están direccionados, ¿no? Son como al azar. Sin embargo, tenemos el tercer elemento, que son los animales, que es nuestro gran vector abiótico y que se ha ido especializando para transportar polen y que además, digamos, puede ser muy específico, ¿no? Puede ir de una especie a otra y sabiendo que esas son las especies que, bueno, no lo sabe, pero se dirige o visita a un grupo de especies que le permiten o permiten a esas especies cumplir su objetivo. Anaís, Ese vector es abierto, dime. Shirley tiene la mano levantada desde hace rato. Ay, Dios mío, no no, la no veo porque tengo la presentación. ¿Me escuchan? Claro. Sí, Ajá, dime, sí. Buena, es que tengo una pregunta. Usted dijo que el polen entra al estigma o el polen toca la parte de arriba del estigma y por mitosis ahí es que se forma el tubo? Esa es mi confusión. Sí, se forma un tubo polínico donde baja el polen, sí, o parte de él, porque recuerda que ahí está el gameto, pero obviamente ese gameto está protegido por dependiendo de la especie, por una cobertura proteica, etc. Entonces, en lo que el polen específico toca el estigma y el estigma lo reconoce, en ese momento se forma el tubo polínico, que es el que lleva el gameto hasta el ovario, ¿cierto? Pero no se forma hasta que el estigma lo reconoce. Entonces es ahí cuando el gameto va.
Ok, gracias. Porque es que los libros de ciencia en la escuela superior te dice el polen entra en el estigma y la idea de entrar para los nenes es que entra el polen completo hasta abajo y no es correcto, ¿verdad? O sea, es que los libros muchos libros de ese nivel no especifican detalle de qué realmente qué pasa. Claro, lo que sí no sé es si, bueno, decirle a un niño que entra el polen, no sé si está mal, o sea, podemos decirle que se forma un tubo polínico, pero que ingresa el gameto, para explicarle a un niño lo que es el gameto, dónde está el gameto guardado, se puede hacer, ¿no? No digo que no, pero es una manera, me imagino que muy didáctica de hacerles ver cómo ocurre ese proceso, ¿no? Sin embargo, uno puede desarrollar de alguna manera un poco más detallado qué es lo que realmente sucede. ¿Bien? Sí, ya, gracias. Chévere. ¿Hay alguien más? ¿Una pregunta? Déjame, ¿por qué? No, creo que por el momento no. Te dejaremos saber. Ok, chévere. Entonces, continúo. Bueno, este vector animal o estos vectores animales entonces, es lo que conocemos como polinizadores. Entonces ya llegamos, digamos a lo que queríamos llegar. ¿Qué son los polinizadores? Bueno, son animales que transportan el polen entre las especies. Entonces, bueno, ¿quiénes son esos animales? Ok, perfecto, ya dijimos, son animales. ¿Quiénes son esos animales? Bueno, en principio, estos animales generan un tipo de relación con las plantas que se llama mutualismo. No en todos los casos, excepto, o sea, hay unos casos muy puntuales donde no existe mutualismo y digamos que las plantas se aprovechan un poco de algunas especies y también de algunas especies vegetales y perdón, de algunas especies animales, y también hay algunos animales que al visitar las plantas en realidad no las polinizan, sino que las destruyen. Pero digamos que en general, los polinizadores tienen relaciones de mutualismo con sus plantas, es decir, un ganar-ganar. Yo me beneficio los animales se benefician al obtener un alimento y las plantas se benefician con la polinización, el transporte de polen. Estas relaciones pueden llegar a ser muy especialistas. También son muy generalistas, como en el caso de las abejas, pero pueden llegar a ser muy especialistas y de eso vamos a conversar con respecto a los colibríes. Ok. Los polinizadores por excelencia son los insectos. Eso no cabe ninguna duda, de eso no cabe ninguna duda. Y dentro de ese grupo de insectos, las abejas son definitivamente las ganadoras de este sector. Y bueno, creo que ya en las otras charlas han conversado un poquito sobre el trabajo que hacen estas pequeñas trabajadoras. Por otro lado, tenemos el segundo grupo, que es el grupo de los mamíferos, y también hay varios representantes ahí, pero uno de los representantes que es como muy, muy nombrado y además es muy común en América, es el murciélago, que creo que también ya hablaron un poquito de eso en las otras charlas, ¿no? Y finalmente tenemos el grupo de las aves, donde hay una gran variedad de especies que pueden consumir néctar y polinizar. Pero tenemos el grupo especialista, o sea, como decir, lo único que hacen es eso. Y este es el grupo de los colibríes. No me puedo ir de esta lámina sin explicarles lo que es los síndromes florales, porque aquí está parte del secreto, o sea, este es parte del secreto de la división o la selección de la naturaleza en base a diferentes, o que por qué diferentes flores se han especializado en diferentes polinizadores. Entonces, bueno, los síndromes florales no son más que un conjunto de características que poseen las plantas para llamar la atención de
un polinizador en especial o un grupo de polinizadores. En el caso de las abejas y algunos otros insectos, las flores suelen ser abiertas, ¿verdad? Tienen colores muy llamativos, tienen olores, ¿verdad? Entonces, bueno, ellas tienen un conjunto de características que les dicen a los insectos, estamos aquí. Luego tenemos las flores de los murciélagos, que son blancas, porque además son nocturnas, entonces no necesitan tener un color llamativo, son grandes y fuertes, porque necesitan, digamos, esa fortaleza para soportar la visita de un murciélago. Y finalmente tenemos un síndrome, que es el que por supuesto me gusta más a mí, que es el síndrome ornitofílico, que son generalmente flores tubulares de colores rojizos, con un néctar bastante diluido, ¿verdad? Que se presenta por lo general en inflorescencias. Y bueno, tiene otras características que no creo que sea necesario nombrarlas en este momento. Entonces, bueno, aquí tenemos lo que es las flores de los murciélagos, como pueden ver. Un ejemplo bastante bonito de ellas. Creo que ya las habrán visto en las otras exposiciones. Tenemos la melitofilia, que es la que llama a las abejas, aquellas flores. Fíjense que aquí hay algo muy interesante. Yo siempre tengo esa discusión ahí con mi hija, ¿no? O sea, bueno, una discusión no, sino una enseñanza, que es que cada una de estas que está aquí, que vemos como un puntico, en realidad es una flor. Y la persona cree que las flores es todo el conjunto. En realidad las flores son cada una de estos punticos que vemos, ¿no? Y esto es una inflorescencia. Entonces cada uno de esos dará una semilla, que es muy, muy interesante. Y finalmente tenemos la ornitofilia. Tenemos aquí a mis bebés queridos, los colibríes. Y vemos que, así como les mostré la vez pasada, estas flores son de color rojo, alargadas, ¿verdad? Como perfectas para ellos. Y bueno, hablemos un poquito de colibríes, porque yo no sé mucho de murciélagos ni abejas, pero sé de colibríes. Entonces, los colibríes son una familia bien especializada en el tema del consumo de néctar y de polinización. Su familia, la familia del colibrí, se llama Trochilidae, comprende alrededor de 330 especies y habita exclusivamente en el continente americano. Prefieren, digamos, los ambientes más cálidos y por eso se distribuyen más abundantes en la zona tropical. Los colibríes son un grupo que se divide en dos, pero en principio uno de ellos tiene plumajes muy iridiscentes que generan, digamos, dependiendo de la luz que les llegue, colores asombrosos para el ser humano y siempre han sido admirados por esta cualidad. Pero su principal, digamos, característica es que ellos están asociados o tienen una especificidad muy grande con las plantas a las cuales visitan y tienen adaptaciones fenotípicas que les permiten visitar estas plantas, como por ejemplo el tamaño de los picos, ¿verdad? Incluso el tamaño de su cuerpo. Igual que las plantas, pueden variar el tamaño de la corola dependiendo del tipo de colibríes a quienes la visiten. Y hay grupos de especies de colibríes que visitan grupos de especies de plantas, haciendo redes de interacción y comunidades bastante complejas. Y aún así, también existen especies que son sumamente selectivas para visitar algún tipo de flor. Y la flor tiene corola muy específica para ese colibrí. Son lo que llamamos nosotros una relación 1 a 1. Y se cree, bueno, se sabe que estas especies han coevolucionado en el tiempo. Es decir, tienen ya más que una relación mutualista, casi una relación simbiótica.
Y por ahí está, entre esos está un colibrí que se llama Simpera, que es un colibrí, le llaman un pico espada. Yo lo tengo más adelante para que lo observen. Que él tiene, el tamaño de su pico es increíble y está correlacionado con el tamaño de la flor que visita. Bueno, resulta que en varios estudios se ha determinado que los colibríes, que las plantas con este síndrome ornitofílico, es decir, rojas, tubulares, cierta concentración de néctar, representan entre el 10 y el 15% de la vegetación de los bosques nublados. Eso es lo que nosotros podemos detectar en los estratos más bajos, pero probablemente en los estratos elevados, donde hay muchísimo es el porcentaje que hemos calculado en base a las plantas que podemos observar. Eso quiere decir que el bosque tiene una gran dependencia de estas pequeñas aves para su supervivencia, y probablemente muchísimas miles de especies dependan de los colibríes para su efectiva polinización. Esto es muy interesante porque además en estos ambientes que son húmedos y con una alta prevalencia de neblina y lluvias constantes, otros polinizadores como las abejas no son tan efectivos. Entonces se cree que probablemente tanto murciélagos como aves sean de extrema importancia para muchas de las especies que habitan en estos ambientes. Bueno, hay muy pocas especies, o sea, hay unas especies en extinción, pero y por supuesto estos animales también dependen del alimento que ahí se encuentra. Entonces, bueno, en Venezuela hay una iniciativa de educación y conservación desde la Universidad de los Andes, con 2 profesores que han dedicado la mayoría de su vida a esto, que es Pascual Soriano donde educan a todo el que quiera. Es una casa donde tú puedes ir, haces tu cita y vas, te enseñan cuáles son las especies de colibrí, te hablan un poquito de las interacciones que existen, la comunidad que existe en este bosque en particular, porque recordemos que además los colibríes o la comunidad de colibríes va cambiando dependiendo del bosque, de la altura del bosque, o sea, dependiendo de la... ¿Aló? ¿Me hablan? ¿No? Continúa. ¿Aló? Continúa. Okay. Los colibríes, la comunidad de colibríes va cambiando dependiendo de la altitud del bosque, del tipo de alimento disponible en cada bosque, también de, por supuesto, la latitud. Entonces, esta comunidad que podemos observar en Mérida no es la misma comunidad que podemos observar en San Antonio de los Altos, en el Ibic, eso se llama Altos de Pipe, que los dos son selvas nubladas, pero tienen comunidades diferentes de colibríes. No totalmente diferentes, pero sí hay una diferencia y uno puede determinar por qué está ocurriendo esa diferencia. Entonces, bueno, este grupo de la Casa del Ángel del Sol no solo te hacen digamos, una visita al bosque, te enseñan un poco lo que son las especies, porque ese es un lugar que está muy cerquita del bosque nublado, y te muestran la importancia del bosque nublado, sino que además te hablan de cada una de las especies, como pueden ver acá, que están presentes en ese bosque, y te dan una experiencia muy bonita, que es la de alimentar a los colibríes, ¿no? Ellos te dan la explicación de que tenemos un montón de bebederos donde todos los colibríes llegan, es una cosa increíble.
Y ellos tienen ciencia de visitar los colibríes, de darles de beber y por supuesto de aprender a conservar y a querer estos animalitos. Y bueno, finalmente aquí les tengo el colibrí pico espada, que como pueden ver es bastante, pero muy específico para visitar que no puso ninguna foto de la especie que visita, ¿no? Él visita varias, pero realmente hay unas plantas que dependen de él para ser polinizadas, porque ningún otro colibrí llega hasta el fondo de su corola, ¿no? Y bueno, abramos la sesión de preguntas. Si algo más o alguna cosa quieren saber más de colibríes, pues hablemos de ello. Porque yo no sé. Ajá. Muchas gracias, Anaí, por compartir la información con nosotros. Me encantaron las fotos, especialmente las del Bueno, colibrí. es muy cortica, ¿no? Pero se ha hecho con mucho cariño. No, te agradecemos, de verdad que sí. Excelentes imágenes y iniciativas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, ¿verdad? O comentario que quiera hacer, puede habilitar su micrófono. Bienvenido o bienvenida. Tengo Dana por aquí, pregunta, ¿alguna flor en particular que les encante a los picaflor? Sí, claro, o sea, todas las flores ornitofílicas les encantan a los picaflores, son sus flores. O sea, todas aquellas que tengan esas características que nombré digamos, corolas tubulares, colores rojos, néctar diluido, son flores que llaman desesperadamente a los colibríes. Sin embargo, hay muchísimas especies de colibríes y sus picos son de diferentes tamaños. Entonces, aunque una flor te llame, no necesariamente puedes consumir el néctar de esa flor, porque si tu pico es más pequeño, no puedes llegar a él. Y digamos que existen como subcomunidades donde hay flores que están no sé, entre 5 y 6 centímetros, entonces esas son visitadas por una comunidad de colibríes que tienen su pico entre ese tamaño, ¿no? Y hay unas que son más pequeñas que entonces alimentan a los más pequeños, pero como generan tan poco néctar, no son atractivas para las especies que son más grandes, porque entonces generas un gasto energético en visitarlas y no comes tan bien. Entonces sí hay grupos que están separados. A ver, ¿en qué zona se pueden encontrar el colibrí pico espada? En Venezuela se puede encontrar el colibrí pico espada. Y en Mérida hay una época del año que él viene y se mantiene unos meses acá. En ese lugar que les comenté se han tomado varias fotos de este colibrí. Sobre todo en selva nublada. Se encuentra en lugares de selva nublada. O páramo también. Hay unos reportes de él en páramo. Cariños a Pascual. Yo le voy a mandar cariño. Anaís, Dime. bueno, cuando estabas hablando, primero cuando estabas mencionando el nombre de los profesores, oímos a Pascual, pero no sé si a los demás les pasó que se cayó la conexión y no oímos, creo que ibas a mencionar a otro profesor. Sí, bueno, Pascual Soriano y su esposa, que es Michelle Ataró, que además es una especialista en todo el tema de los bosques. De hecho, ella hizo una definición estratificada del tipo de bosques que encontramos en Venezuela. Y ellos dos juntos explican esa parte, ¿no? Ella explica el tema del bosque y él explica la parte de los colibríes. Además tenemos también ahí a un colega que yo quiero muchísimo, que estudió conmigo toda la carrera, que se llama Javier García, que es actualmente profesor de la universidad. Que es bastante decir, porque en estas condiciones él ama muchísimo lo que hace. Entonces Javier es el que te recibe, el que te da el bebedero, el que te explica cómo vas a hacer para que el animal venga. Y ellos ahí, y esto es muy importante, Javier y Pascual manejan un programa de anillado de colibríes.
que eso es algo inédito, es decir, eso está ocurriendo en muy pocas partes del mundo, de América, porque anillar un colibrí es algo, o sea, casi que, o sea, tiene que ser algo demasiado delicado, porque pudieras, o sea, dañarlo, pues, o sea, su supervivencia estaría en riesgo. Entonces, están utilizando unos anillos que son súper diminutos, pero están bien elaborados y tienen todo un registro de estos colibríes que están ahí para calcular censos poblacionales y para ver también un poco de las migraciones, etc. Y esto es algo único, ¿no? O sea, no solo la educación, sino a nivel de investigación. Yo tenía una pregunta acerca de cómo sucede la polinización específicamente. El colibrí llega al néctar, Ajá. pero el colibrí está volando, ¿no? El colibrí está volando, succiona y se va volando. Ya no es como uno piensa, yo soy un poco ignorante en la materia, pero uno piensa, uno tiene la información que recibió en el colegio o la superficial, y que es en las patas, ¿no? O sea, ¿cómo se da en el colibrí? Entonces, cuando llega a otra flor. Bueno, en las flores ornitofílicas, una de las características es que el néctar está al final de la corola, ¿cierto? O sea, tenemos una corola alargada y el néctar está al final. Entonces el colibrí tiene que introducir su pico, pero también parte de su cabeza. Y una de esas características también es que el polen está en la parte superior. Entonces, cuando él introduce su cabeza, su pico, con parte de su cabeza, el polen llena todo su rostro y parte del pico. Hay imágenes, yo no coloqué ninguna, pero hay imágenes preciosas muy cercanas de un colibrí donde se ve todo lleno de polen, ¿no? Entonces, como se llenan de polen en su cara cuando visitan, ¿verdad? Lo que pasa es que no tengo cómo representarte, porque el estigma también está un poco más arriba, o sea, tienes el estigma, más abajo tienes las anteras, abajo tienes el néctar. Entonces, cuando él accede, tiene que tocar primero el estigma, luego se llena de polen, ¿cierto? Y cuando sale, lleva polen hacia otro estigma, haciendo exactamente lo mismo de flor en flor. Sí existen estudios que plantean que los colibríes llevan polen en sus patas, pero probablemente sea porque ellos al limpiarse, o sea, cuando hacen el efecto de limpiarse, ¿verdad? Llenan y llevan el polen a otras partes de su cuerpo. Pero realmente el órgano que hace, o la parte del colibrí que hace contacto con el estigma de las flores es su rostro, ¿no? Y su pico. Ok, ya, por aquí hay otras preguntas, aquí hay una larguísima. ¿Los colibríes pueden robar néctar en algunas flores? Sí, totalmente. Los colibríes son robadores especialistas. Pero ¿qué pasa? Los colibríes no pueden abrir huecos en la corola. O sea, así literalmente. Ellos no pueden abrir un huequito en la corola de las flores ornitofílicas. Entonces, ¿qué hacen? Se aprovechan de otros robadores, o sea, se aprovechan del huequito que abren otros robadores, ¿no? Que pueden ser pueden ser otras especies de ave, puede ser de repente una abeja, pero una abeja no, una avispa, cualquier otro que robe el néctar, entonces a través de ese huequito él roba. Y por supuesto hace visitas a otras flores que no necesariamente tienen el síndrome ornitofílico. Probablemente, no sé si las polinizan, pero ellos visitan todo lo que puedan visitar. A ver, aquí dice, como mencionaste las flores especializadas para el colibrí, que tienen una forma adecuada para ellos, aquí en Puerto Rico se observa que la reinita común, que es un ave de pico corto exactamente, encontró una forma de robar el néctar de estas flores, haciéndole una incisión, era lo que estaba comentando. Ajá. Exactamente. Sí, la reinita es la especie por excelencia robadora de estas flores, bueno, de estas y de muchas. Y se observa eso muchísimo aquí, muchísimo. Sobre todo en las flores
las flores que son como más grandes y que por lo tanto generan más néctar, llegan la reinita, le abre un huequito y todos los polinizadores, o sea, todos los colibríes de pico pequeño, o sea, bueno, me gané la lotería porque por ese huequito puedo robar y obtengo más néctar que visitar las especies más pequeñas, digamos, al que mi pico está adaptado. Pero ellos siguen visitando sus flores, pues, o sea, no por eso disminuyen las visitas a las flores que ellos están adaptados. O, bueno, o no se ha visto hasta ahora que disminuyen. Incluso, perdón que me extienda aquí, incluso en este lugar, en la Casa del Ángel del Sol, hay muchísimos bebederos, o sea, es una cosa exagerada. Y aún así, ellos no dejan de visitar sus flores. De hecho, cuando hay floración de una planta que se llama, no la recuerdo ahorita, hay una floración en una parte, en un momento del año que es excesiva de flores ornitofílicas, ellos dejan de visitar los bebederos, que son comida fácil, y prefieren visitar sus flores. Ajá, por acá. ¿Alguna otra pregunta? Él continuaba con la consecuencia de que la flor ya no es atractiva para el colibrí y no es polinizada. ¿Has observado compartiendo en Venezuela con otras aves de pico corto? Las abejas se aprovechan del agujero hecho por la reinita también. Sí. No, mira, no pierden el interés por la flor, porque ellos no saben que esa flor no está generando néctar. ¿Okay? Ellos no saben, ay, esta flor está probada, entonces yo no la voy a... Ellos siguen haciendo su visita. Probablemente no consigan néctar, pero siguen haciendo la visita. Pero, ¿qué pasa? Que hay otra característica de las flores ornitofílicas que tiene que ver con no todas, pero muchas generan néctar constantemente. No solamente tienen una dosis de néctar, sino que ellas tienen varias dosis, o sea, en el tiempo ellas van generando más néctar. De hecho, hay un experimento donde tú puedes ir sacando néctar cada 3, 4 horas y sabes que ellas van generando néctar. Entonces, a pesar de su robo o del robo de su néctar, ellas van a seguir generando para sus polinizadores. Entonces, los polinizadores no pierden interés. Ajá, los bebederos de agua con azúcar son saludables para ellos. Yo diría que no sé si son saludables, pero no dañinos. Tal vez no son tan nutritivos, esa sería la palabra. No son tan nutritivos porque el néctar floral tiene, además de azúcar, tiene otros complementos, ¿verdad? Aminoácidos, algunas proteínas, vitaminas, y además de vez en cuando tienen algún insecto que también es proteína, entonces ahí también aprovechen, ¿no? Entonces, bueno, digamos que los bebederos son como, es pura agua con azúcar y no es tan completo como el alimento que se puede obtener de una flor, pero no creo que sea dañino. De hecho, bueno, eso, lo que sí es que los bebederos tienen una cosa, deben prepararse con una concentración particular, que es al 20%, porque esa es la concentración que se consigue en las flores ornitofílicas. Bueno, es un número variable, pero ese es el promedio que uno consigue en las flores ornitofílicas. Entonces, si tú le preparas un bebedero al 50%, o sea, ellos no lo van a consumir. Es más o menos ese el porcentaje. ¿Alguna duda, Carla? No, ¿verdad? Pues acá en Puerto Rico, ¿verdad? Después del huracán María y todo eso, que se perdieron tantos árboles y todo eso, pues había muchos animales que estaban por ahí buscando alimento y eso, pues en ocasiones como esa se recomienda poder poner bebederos así, ¿verdad? Como emergencia, porque habíamos escuchado pues que no era... Sí. No era lo mejor, ¿verdad? Pues por los animales, porque también se imponen y eso, y como que, no sé, de alguna manera pienso yo, ¿verdad? Que uno le altera como que el sistema haciendo esas cosas si es algo constante. Pero en un caso de emergencia así como ese, es recomendable entonces poder hacerlo. Sí, sí, totalmente. Y bueno, habría que
hablarlo más profundamente con Pascual, pero creo que haber tenido esa conversación en varias oportunidades con Pascual sobre si el bebedero afectaba o no la población de colibríes y si afectaba la dinámica. Y creo que 3 o 4 veces me diría que no, que eso no ocurría por la experiencia que él tenía en este lugar. A mí no me consta porque no he realizado una investigación al respecto, pero estoy segura que Pascual sí ha observado atentamente esto y él no considera o no ve que sea un problema. Dice que obviamente hay más individuos alrededor de la casa y que probablemente hay algunas especies, como tú lo dices, que son más generalistas, entonces crean competencia, pero no es, digamos, a menos que tú coloques hectáreas y hectáreas de bebedero, pero un bebedero en un espacio reducido no es algo que pueda, creo yo, cambiar a toda una comunidad de colibríes en un bosque. Pues. Y por supuesto que es una opción para las emergencias, total. Igual, les doy un dato. Los colibríes suelen a veces estrellarse contra las ventanas. Es algo que ocurre. A mí me ha ocurrido en varias oportunidades. Si a usted le ocurre esto, usted debe salir corriendo a la cocina, agarrar un agüita, azúcar, le puede colocar, bueno, usted más o menos calcula ahí al 20%, pero como estás apurado, bueno, le echas una cucharada a una tacita y en la misma cuchara usted le pone el pico al colibrí, porque él va a quedar como desmayado. Acuérdense que ellos tienen un consumo energético súper elevado y en lo que ellos empiezan a sentir el azúcar, empiezan a beber y se reponen, dependiendo del golpe, ¿no? Pero suelen reponerse rápidamente y se puede salvar un colibrí haciendo eso. Yo lo he hecho varias veces. Es bueno saber eso, por cualquier cosa de emergencia, ¿verdad? Uno nunca sabe. Así que gracias por compartir el dato. Ajá. A mí siempre me parece, ¿verdad? O sea, claro, ya tú sabes más de colibríes y estás en contacto con tantas personas que saben de colibríes, pero si a todos nos están diciendo que no consumamos azúcar, azúcar blanca, por ejemplo, y tenemos un cuerpo que está adaptado a químicos y a cosas de todo lo que consumimos. ¿Cómo puede, o sea, qué cosa con el colibrí el azúcar blanco? Porque creo que es azúcar blanca la que hay que poner, ¿no? Azúcar Sí, refinada. bueno, sí. No sé si se puede utilizar, realmente no sé si se puede utilizar otro endulzante, pero la mayoría utiliza azúcar blanca. Ahora, bueno, claro, o sea, no es lo mejor, ¿verdad? Azúcar blanca por el proceso que pasa el azúcar y que tal vez incorpora algunos químicos. Pero el tema del azúcar, esto es netamente personal, o sea, el tema, una opinión personal. El tema del azúcar con las personas es que nosotros consumimos más azúcar que lo que nuestro cuerpo puede gastar, ¿no? O sea, es un tema de gasto energético. Y en el caso de los colibríes, el gasto energético de los colibríes es elevadísimo. O sea, ellos están a 1000 por hora. Ellos dejan de comer durante 3 horas y mueren. O sea, mueren. Porque su gasto energético es altísimo. Sus alas es una cosa así como que baten más de 100 veces por minuto, no, por minuto creo que, o sea, es una cosa así elevadísima. Yo no sé mucho de fisiología de los colibríes, más de comportamiento ecológico, pero es algo que es elevadísimo. Entonces, si tú no los alimentas o sea, si ellos no se alimentan, si te agarra un colibrí y lo meten en una caja 3 horas, murió. Entonces, el azúcar es una fuente de energía que para ellos no es como que les va a dar sobrepeso, ni van a morir por consumir azúcar, aparte de que los colibríes, como el resto de los animales, creo yo, excepto nosotros, consumen lo que necesitan, ¿sí? O sea, creo que el único animal que consume más de lo que necesita y se acuesta a consumir más aún somos nosotros, ¿no? Entonces ellos consumen en base a su demanda energética. Entonces habría que ver, aparte de los químicos que pueda tener el azúcar, qué tan importante es eso a nivel de gasto energético. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Y
y una recomendación que puedan dar, ¿verdad? En caso de que se pusieran bebederos, ¿cada cuánto habría que cambiarlo? Porque no se debe dejar esa agua ahí emposada con ese azúcar, porque en vez de ayudar al animal, lo que vamos a hacer es como que empeorar la situación. ¿Cada cuánto se recomendaría eso si se pusiera un bebedero? Totalmente, totalmente. Los bebederos deben cambiarse diariamente, porque luego se fermentan, o sea, hay un proceso de fermentación y puede ser dañino, ¿no? Entonces, diariamente deben cambiarse los bebederos. O sea, todos los días, si tú tienes un bebedero en tu casa, todos los días debes en la mañana levantarte, prepararlo y dejarlo durante ese día, y al día siguiente botar lo que quedó, si quedó, porque a veces si tienes muchas visitas de colibríes no te queda pero nada. Bueno, muchas gracias, Anaí. Ya saben, bebedero solamente en un caso de emergencia, y por favor, si lo tienen, cámbiale el agua todos los días. No le hagamos daño al animal tratando de ayudarlo, vamos a empeorar las cosas, así que ya se sabe. No, algo muy bonito que se puede hacer es sembrar flores en los jardines que tengan características ornitofílicas. Eso es una de las opciones para visualizar colibríes, es una de las opciones que se puede hacer. Aunque te digo, un bebedero no está mal. Incluso en la ciudad es una opción para ellos, porque en las ciudades a veces no hay suficientes flores que les permitan alimentarse. Sí. Elvin, ¿va a decir algo, Elvin? A preguntar algo, sí. Adelante, adelante. ¿Hay alguna especie de colibrí que polinice árboles frutales? Bueno, es que responderte eso te diría que en realidad todas las angiospermas son árboles frutales, porque todas generan frutos. Yo diría que tal vez es un árbol de interés comercial o económico para el ser humano, que yo sepa no. Que yo sepa no existe ninguno que pueda ser importante para la economía, para el consumo humano. Ok. Gracias, Elvin. Bueno, no sé, ¿verdad? Si alguien tiene alguna otra pregunta o algún otro comentario que quiera hacer Anaí, aprovechen ahora, que esto no se da todos los días, así que ahí la tienen. A ver, cualquier cosa que quieran saber de colibríes. Es bien interesante lo que mencionaste, ¿verdad? Lo de las flores, que la mejor solución es plantar las flores, ¿verdad? Eso es el mejor regalo que le podemos hacer. Claro. Sí, y bueno, y era un poco lo que yo decía cuando explicaba el tema de la polinización. Yo creo que si los jóvenes y los niños entienden lo que significa una flor, o sea, qué es una flor, por qué existe la flor, para qué, y cómo los polinizadores están asociados a esas flores de una manera muy particular, van a empezar a respetar las flores, ¿no? O sea, van a empezar a verlas con otros ojos y a sembrarlas y a observarlas. Yo conozco varios casos de los niños que arrancan flores y luego las tiran y las dejan por ahí. Entonces, enseñarle al niño, mira, o sea, esto está aquí por una razón, y la razón es que alimenta un polinizador, que genera un fruto, que mantiene un ecosistema, ¿no? Entonces creo que es importante que eso se lo enseñemos a jóvenes y a niños. A ver, ¿ninguna otra pregunta? Bueno, creo que estamos listos. Aida te pregunta, ¿ellos son de áreas de humedad o calurosas? Hay de todo. O sea, en realidad, en términos generales, ellos prefieren los climas tropicales. Y dentro de los climas tropicales pueden haber colibríes en zonas boscosas y pueden haber colibríes en zonas áridas. Por supuesto, pero eso es algo que ocurre en todo el mundo. Las zonas de bosque, o sea, las zonas boscosas, pues se prestan para que exista una mayor diversidad, no solo de colibríes, sino de plantas, de insectos. O sea, estas zonas son como la panacea, ¿verdad?
de toda la diversidad de las especies. Entonces tú vas a encontrar en los bosques húmedos e incluso secos, dentro del trópico, muchas comunidades grandes de colibríes. Pero sí hay zonas áridas donde hay colibríes, y también en el páramo, por ejemplo, aquí hay varias especies de colibríes. Incluso en los tepuyes hay colibríes de esa zona, los ves arriba en el tepuy, o sea, ellos son bastante... Lo que sí no le gusta mucho es la zona fría, pero la zona fría es de latitudes, ¿no? O sea, cuando empieza a ser, hay unos que llegan hasta Estados Unidos, pero en lo que comienza el frío allá, se bajan para el trópico. O sea, no me gusta tanto el frío. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Cuántas especies de colibríes hay en Venezuela? Ahorita yo creo que están identificadas entre 130, creo. No recuerdo exactamente el número, pero debe ser alrededor de eso. Por supuesto, distribuidos en diferentes lugares, ¿no? Como te digo. Pero ahorita, de verdad, el número no lo tengo como muy claro. Pero hay muchísimas. Pero los países que más especies tienen son Ecuador y Colombia, ¿no? Son los países que están encabezando el número de especies de colibríes, y después creo que de tercero estamos nosotros. Acá y me corrí. Adelante. Nosotros tenemos 6, de las cuales solamente 2 endémicas. ¡Wow! ¿En dónde? En Puerto Rico. Imagínate. Ok. Bueno, porque acá en vez de colibríes le llamamos zumbadores, ¿verdad? Zumbador. Diferencia, creo. Bueno, aquí en el bosque nublado de aquí de Mérida, hay alrededor de entre 12 y 15, ¿no? Porque hay algunos que migran, entonces vienen, se van. Y en el bosque nublado de San Antonio de los Altos, que es por allá por el centro del país, yo también logré censar entre 12 locales y 3 especies que van y vienen. Entonces, y no son las mismas que están acá, ¿okay? Son otras, son otras especies. Comparten, o sea, hay unas que se repiten, son como las más generalistas, que son entre 5 o 6, pero son especies diferentes aquí, y allá son comunidades diferentes, ¿no? Entonces, y podemos ver muchas que se mueven, que migran dentro de los bosques. No sé si todos los que están aquí han tenido la oportunidad de ver algún colibrí / zumbadora cuando salen, ¿verdad? Por ahí, pero son la cosa más bonita que hay, de verdad que sí. Yo siempre que veo uno me emociono. Es como que tengo que parar lo que estoy haciendo para quedarme mirándolo, porque es tan lindo que es inevitable no hacerlo. Así que... Es inevitable. Sí, les recomiendo que salgan a sus patios, ¿verdad? Porque los podemos encontrar. En nuestros patios siempre vamos a descubrir tantas cosas que ni siquiera nosotros mismos sabemos. Y si salen, ahí los van a encontrar. Así que... Mira, Ajá. ¿con qué otra especie el colibrí puede coexistir? Que uno diga, puede estar junto el colibrí con la reinita o con otra especie que no tengan, y con cuál no. No, los colibríes pueden subsistir con cualquier otra especie. O sea, no hay ninguna otra especie que represente como un peligro para el colibrí. De hecho, la reinita y los colibríes se llevan muy bien. Porque ellos o sea, a muchos de ellos les abren huequitos. O sea, así como que es perfecto. O sea, no hay como una competencia real por el alimento. En ambientes como el bosque, no sabría decirte si en ambientes áridos, porque no he trabajado en ambientes áridos, si puede haber una competencia real por la comida. No la hay. Pero en los... Yo tengo un palo de roble aquí en mi casa,
lo estoy mirando en este momento. Y yo tengo un comedero para las reinitas. Y por las tardecitas o por las mañanas temprano vienen los colibrí. Viene el verde, el zumbador verde o el zumbadorcito de Puerto Rico. Y ellos, o sea, el huequito que hacen las reinitas en las flores del roble, por ahí es que, por eso fue que pregunté si ellos robaban, porque yo los he visto metiendo el piquito por el huequito de la flor que me imagino que la han hecho las reinitas, ¿no? Y viven lo más bien, se comportan muy bien. Sí, sí, es que bueno, los colibríes son muy vivos, o sea, en realidad ellos comen de donde pueden comer, o sea, olvídate que ellos comen de donde pueden comer. Y por eso se vuelven tan asiduos a los bebederos. Y las competencias, ustedes no lo van a creer, pero las competencias más fuertes a nivel de alimento no es entre ellos y otras especies, sino es entre ellos y ellos mismos. Entre esas especies, ¿no? Por lo general, los grandes desplazan a los pequeños. Pero los pequeños han desarrollado estrategias diferentes a la de los grandes, igualito hacen visitas, porque hay dos especies, o sea, hay dos tipos de colibrí. Los ruteros, que ellos van como visitando, tienen una ruta donde van visitando diferentes flores, y los dominantes, los que defienden un territorio. Entonces ellos se establecen en un lugar y dicen, todas las flores aquí son mías. Y el que entra aquí, piña con ellos. Entonces... ¿Cómo? No me gustó eso de piña con ellos, que le dan una pena, quiere decir que pelean. Exacto. Entonces, ellos han desarrollado, sobre todo la competencia es entre ellos, ¿sí? Por el néctar. Y sí existen especies que desplazan a otras, que son las especies generalistas y son agresivas. No todas las especies son agresivas. Y algunas especies no se meten con los más grandes porque saben que van a salir perdiendo. Entonces se meten entre ellos mismos, con los individuos de su misma especie. Es el caso de Ocreatus underwoodi, que este señor que yo tengo tatuado aquí, no sé si se ve, es una preciosura, le llaman hoja de raqueta, pero es un colibrí así, súper pequeño, que cualquiera grande se lo lleva. Entonces él ni pelea, o sea, él ve uno grande, se pira. Pero si ve a otro como él visitando, o sea, le cae, pues, o sea, no, ¿qué haces tú aquí? Pero tiene como de su tamaño, pues como dicen aquí, tiene que ser de mi tamaño, pero si es más grande, con él no me meto. Entonces, la competencia es más fuerte entre los colibríes. Sí existen muchas interacciones de competencia. Y Anaís, una última, como tenemos esta oportunidad, aquí hay un comentario en el chat, pero te iba a preguntar, cuando yo estaba en Tanzania, había unas sábilas sembradas en las puertas, ¿no? Y la puerta era de vidrio tipo espejo, ¿no? Entonces, del lado adentro yo veía, pero entonces los colibríes empezaron a venir por esa. Ok, ahí viene la pregunta. El colibrí, hay uno que se llama hummingbird o songbird, ¿no? Allá en África decían que ese songbird es el equivalente al colibrí. O sea, hay uno que vuela mientras come, y hay otro que la diferencia era que uno se posaba mientras comía y el otro vuela mientras come. Sí, bueno, eso es importante porque hay aves, o sea, grupo, como dices tú, el equivalente del otro lado del charco, decimos los venezolanos. Charquito. Es un el charquito. No son de la familia Troquilidae, con eso. O sea, los colibríes son de la familia Troquilidae y solo están en el continente americano. ¿Okay? Lo que tenemos allá, que es el songbird, como dices tú, son otro tipo de especies, o sea, son otra familia totalmente diferente,
que desarrolló una coevolución también con algunas especies de ese lado del mundo, y es muy parecido, pero es lo que nosotros llamamos una convergencia biológica, ¿no? Que son especies que utilizan los mismos cambios evolutivos, se pudiera decir, o sea, como que toman los mismos caminos, pero no tienen nada que ver entre ellos, o sea, no están emparentados, ni tienen el mismo origen del árbol genético, ¿sí me explico? O sea, no vienen de la misma familia. Entonces, estas especies que también son polinizadores y también son nectarívoros, son totalmente diferentes a los troquídeos, que son los que tenemos aquí en América. Y por eso, como tú dices, no tienen la misma manera de visitar, tienen formas diferentes de visitar. A ver, había otro comentario, me dijiste. Una última pregunta de mi parte mía. ¿Dónde anidan? ¿Anidan en árboles altos o anidan pegados a la tierra? ¿Dónde anidan los colibríes? Los colibríes anidan en árboles, no anidan en el suelo. No, eso era un lugar muy inseguro para un colibrí. Sí, hay unos que anidan muy alto y otros no tanto. Eso dependerá de la especie. Cada especie tiene una manera de anidar diferente. O sea, en realidad yo he conseguido nidos a 1,5 metros, 2 metros, o sea, pequeños, ¿no? Incluso, sí, 1,5 metros, 1 metro, en algún arbusto. Y he visto algunos muy altos, los he visto con binoculares. Entonces eso va a depender de la especie, va a depender del recurso que tengan disponible, porque obviamente si estás en una zona árida no vas a encontrar un árbol de 4 metros, entonces probablemente utilicen como espacios más pequeños. Y por supuesto también me imagino, eso es una suposición, que también dependerá de el recurso que utilicen para hacer el nido. Es decir, lo que utilicen, lo que tengan disponible para hacer el nido. Ahí los colibríes son muy creativos, muy creativos. Entonces ellos incluso pueden hacer casitas, o sea, ellos pueden agarrar una palma y con la misma palma la van cerrando y hacen un techito y abajo su nido, entonces ahí llueve y ellos están protegidos con el techito. Entonces ellos son muy creativos y ellos pueden conseguir un lugar y diseñarlo, digamos, a su gusto, lo van a hacer. Pero yo he visto a eso, a 1,5 metros, de hecho aquí cerca de mi casa, en un parque que hay aquí, me conseguí uno y estaba, no, yo no creo que ni a 1,5 metros, 1,20 metros estaba el nido. Qué chévere, de verdad que sí. Gracias, Anaí, por compartir todo eso. Nada, ¿verdad? Si nadie tiene más preguntas o más comentarios, ¿verdad? Pues yo creo que podemos ir culminando con la charla. Así que nada, te agradezco muchísimo, Anaí, por haber sacado de tu tiempo y conectarte con nosotros, ¿verdad? Sé que allá en Venezuela han estado súper ocupados toda esta semana, así que nada, muchísimas gracias por eso. A Lucy, ¿verdad? Por hacer el contacto con Anaí, muy agradecida contigo, la colaboración siempre es enriquecedora, así que te agradezco muchísimo, de verdad que sí. Y a todos los que se han conectado durante toda la semana a celebrar la Semana de los Polinizadores, eternamente agradecida, y sé que hemos aprendido muchas cosas nuevas y qué bueno que aprendiéramos juntos, ¿verdad? Como quien dice. Así que de verdad que les agradezco. No sé los que puedan, ¿verdad? Si pueden encender sus cámaras para tirarnos la foto de recuerdo, la famosa foto, y la vamos a estar subiendo. Y gracias a ti, Carla, porque tu energía activa, dinámica, todo el tiempo creando charlas, todo el tiempo buscando la forma de comunicarte, de verdad eres admirable y eres un ejemplo para Roots and Shoots Venezuela, que está empezando. No, te lo agradezco a ti. Bueno, igual yo quiero agradecer de verdad de corazón que me hayan invitado. Me gusta muchísimo participar de este proyecto y me encanta que esté funcionando ahora en Venezuela, la verdad que sí. Bueno, gracias a todos por asistir también y escucharme durante este largo rato. Muchas gracias. Gracias, Naim, maravilloso.
Nada que ver, nos disfrutamos. Los que estamos aquí es porque queremos aprender y porque nos gusta. Así que eternamente agradecidos contigo por traernos el conocimiento y poder conectarnos desde Venezuela a Puerto Rico, ¿verdad? Y seguir aprendiendo. Antes de eso, ¿verdad? Pues les quería, ¿verdad? Decir que pues es la última charla de la semana de celebración, pero todavía nos quedan, por lo menos, ¿verdad? El grupo, nos quedan 2 actividades presenciales. Hoy tuvimos un conteo de aves súper excelente en una reserva acá en Ponce. Mañana vamos a estar en vivo desde la Escuela de Apicultura del Este en Fajardo, ¿verdad? Y después vamos a ir a Río Grande a ver cómo trabajan los apicultores, ¿verdad? Con las abejas, así que eso va a estar bien interesante. Trataremos de grabar varios videos y los estaremos subiendo a nuestras redes. Así que vamos a ver cómo nos va. Y el domingo pues estaremos haciendo otro conteo de aves y buscando diferentes polinizadores en las salinas de Cabo Rojo. Así que los que estén cerca de esa área y quieran acompañarnos el domingo están más que bienvenidos. Nos pueden escribir a nuestro correo y si no, a nuestras redes sociales, ¿verdad? Para dejarnos saber que quieren ir. Tenemos binoculares disponibles, así que pueden pasar por la experiencia y pues seguimos aprendiendo y disfrutando. Así que muchas gracias. Y nada, pues hasta aquí voy a dejar la grabación en Facebook Live, ¿verdad? Para entonces poderle tomar la foto como tal, así que no se me retiren. Gracias a los que se conectaron por Facebook Live, a los que van a estar viendo el video. Nos veremos en una próxima ocasión, ¿verdad? Nunca he visto eso con binoculares, pero está bien.